Hola, ¿qué tal, Bien. Mauricio? Buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo les fue el fin de semana? Vamos a continuar. ¿Alguna duda con lo que vimos la última sesión? ¿Todo en orden? Sí, sí. Hasta el momento, ¿no? Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, entonces... Ok, bueno, la última sesión platicábamos esta cuestión de las matrices de rotación. Ya mencionábamos sobre estas matrices, tenemos la matriz de rotación sobre el eje X, matrices de rotación sobre el eje Y matriz de rotación sobre el eje Z. Mencionábamos que estas matrices nos iban a permitir ir identificando la orientación. Cuando íbamos a hacer, pues iba a resultar un poco difícil estar haciendo todo esto por inspección, tratar de identificar. Ya veíamos unos ejemplos en los que pues nos resultaba un poquito difícil identificar o al menos visualizar en qué plano iba a quedar el punto después de esas rotaciones. Estas matrices nos va a permitir encontrar ese punto final, ¿no? Partíamos de que cuando tenemos que el sistema móvil respecto al sistema fijo, cada una de ellas, íbamos a obtener la matriz identidad, ya que íbamos a partir de nuestra matriz generalizada, en la cual íbamos a identificar el producto punto que existía entre cada uno de estos ejes y sus vectores unitarios, ¿no? De esta forma, utilizando esta matriz, encontrábamos la orientación que guardaba el sistema de referencia. También mencionaba que podemos hacer la identificación de los ejes de forma inversa, es decir, del sistema fijo o del sistema X, Y, Z con respecto a V y W. En este caso, nosotros los acomodábamos de forma inversa. Vamos a tener, por ahí vimos, es diferente, a lo cual decíamos que cambiamos la perspectiva de visualización de esos ejes. Para no estar haciendo este intercambio, así como lo podemos nosotros realizar en esta forma, si lo planteamos en una matriz identidad, teníamos que considerar lo siguiente, que para poder establecer estas rotaciones respecto al sistema X, Y, Z, y mientras que si queríamos hacer o considerar W, se tenían que ir acomodando de forma que fueran postmultiplicadas. Esto nos iba a generar una matriz final resultante que nos iba a indicar la orientación de ese punto. En este caso del sistema que estábamos relacionando con la partícula o con el cuerpo rígido, unas coordenadas de ese centro de masa, de ese punto de referencia de nuestro cuerpo rígido, y considerando las rotaciones que vamos a tener, íbamos a encontrar esos puntos de referencia, ese punto final, ¿no? esos cambios. Entonces aquí lo presentábamos, esta matriz, las matrices de rotación, íbamos a partir de la matriz identidad. Por lo tanto, en cuanto se tuvieran rotaciones con respecto al eje X, Y, Z, se iban a ir acomodando las matrices de forma que se iban a premultiplicar a la matriz identidad y obviamente a la matriz de rotación que se estaba solicitando. Si se iba a hacer con respecto al sistema móvil, pues se tendría que hacer hacia una premultiplicación, una posmultiplicación, o ir acomodando hacia la derecha de la matriz identidad, ¿no? Eso nos iba a permitir tener la matriz final de rotaciones. Y como les comentaba también, es muy importante considerar esto, por ejemplo, las rotaciones, el orden como se van a ir solicitando,
porque aunque aquí apareciera que, o yo pudiera separar las matrices de rotación del sistema W respecto de las X, Y, Z, y acomodar unas antes o a la izquierda de la matriz de identidad y las del móvil respecto a la identidad del lado derecho, necesitamos hacerlo en orden de aparición, es decir, primero aquí aparece X Y45, W10, 35, ¿no? Y no podríamos dejar de esta forma. Tenemos que ir a, ¿no? Al matriz y vean de nuestro, vean cómo se va. Y también tenemos una relación, decíamos, al utilizar esta misma forma de la propiedad, de las propiedades de las matrices que no son propiedades conmutativas, podríamos cambiar la perspectiva de estas orientaciones y rotaciones de las matrices, por lo cual cuando mencionábamos una rotación del eje W, era lo mismo que estar hablando de una rotación sobre el eje Z, y una rotación sobre U que era la misma de una rotación en X. Así lo podemos ver en, en estas matrices que podemos encontrar aquí. Vean, tenemos la matriz de rotación del eje X de 30 grados, y en este caso acá tenemos la de U, también sería idéntica, pero de menos 35, y la diferencia está que la forma como nosotros la estamos acomodando, ¿no? Está del lado derecho de la matriz de identidad, la de Y, que está, y la de W, que corresponde a la de Z, ¿no? Si tuviéramos un giro en Z, pues tendríamos una matriz similar a esta, pero hasta el extremo izquierdo. Practicábamos en la sesión anterior, e incluso vimos que ya perdón, creo que se me fue el internet unos minutos, ya regresó. Entonces, les decía, al realizar esta operación, íbamos a obtener la matriz resultante, y ya únicamente le vamos a multiplicar por el punto que queríamos que fuera afectado por todas estas rotaciones, ¿no? Y veíamos que ya al tener la matriz resultante de todas las rotaciones, simplemente hacemos la operación. Y recordábamos que en este caso las matrices, ¿ya se escucha mejor? Ahorita sí, profe, pero por momentos, ajá. Ok, sí, creo que tengo problemas con mi red. Me está marcando mucha intermitencia. Déjenme ver si puedo reiniciarla. Denme un minuto.
Parece que ya está. ¿Ya se ve mejor? Sí, profe. Sí, profe, ahorita ya. Ahorita ya. Ok. Excelente. Bueno, entonces les decía, hasta aquí a este punto llegamos a encontrar el punto resultante en función de las rotaciones que vamos a tener y del punto del cuerpo rígido que vamos a estar analizando. Obviamente estas coordenadas son del sistema móvil o del sistema asignado al cuerpo que va a estar en movimiento. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Simplemente son matrices de orientación, como les decía. Podemos tener matrices de rotación, en este caso, de cada uno de estos sistemas. Podemos tener sistemas múltiples. Les decía, ahorita platicábamos del sistema móvil VW, del sistema fijo X, Y, Z, pero en algunos casos, y especialmente cuando estamos hablando de manipuladores robóticos, los sistemas van a tomar un índice que va a depender del eslabón que estemos hablando. En este caso, vamos a tener estos ejemplos aquí. Vamos a encontrar, algo lenta. Mi máquina, creo que es mi máquina. Ok. Entonces, en este caso, los sistemas, lo que van a ser los sistemas móvil y fijo, los vamos a ir tomando de par en par. Podemos nosotros analizar desde el sistema 0 hasta el sistema 3, pero tenemos que ir haciendo un análisis de estos pares de sistemas de coordenadas, como lo estoy ejemplificando aquí. Y puede ser este primer par 0 y 1, 1, 2 o 2, 3, o podemos comenzar desde 2, 3, 1, 2, 1 y 0. Y además, teniendo estas matrices de orientación, al igual que lo hicimos con las matrices de rotación, aunque tengamos nosotros un ángulo ya sea de 0 o 90 grados, es decir, que tengamos los ejes que son perpendiculares o paralelos entre estos dos sistemas, podemos encontrar esta matriz de rotación que relaciona estos sistemas para poder trasladar desde el extremo del último sistema la orientación con respecto al sistema base, con respecto al 0. Y después poder identificar que aunque se movieran estos sistemas, por ejemplo, este sistema se moviera con respecto al anterior y con respecto a poder de una forma, a través de las matrices, llevar esta orientación hasta la base. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Se conoce como regla de concatenación, en la cual aquí vamos a estar hablando de los sistemas. Voy a ponerle una letra cualquiera a nuestra matriz, voy a nombrarla como A. En este caso, del primer sistema sería del 0, el de referencia al cual lo tengo que llevar, sería así, del sistema 0, desde el 3 hasta el 0, se lee así. El sistema 3 hasta el 0 es equivalente a tener el sistema del 1 al 0, pero multiplicado del sistema del 2 al 1, así se lee. Y finalmente del sistema 3 a 2. Quiere decir que debo de obtener las matrices de orientación de cada uno de ellos, por ejemplo, del sistema 3 con respecto al 2, y es muy importante ese orden, porque recuerden que como teníamos las matrices, en este caso esta matriz, íbamos a tener de este lado el sistema móvil y de este lado el sistema fijo, ¿no? Entonces, en el caso de estos dos sistemas, si empezamos desde el extremo, en este caso aquí, el sistema móvil va a ser mi sistema número 3. En este caso el sistema va a ser el sistema 3. Y en este otro, el sistema fijo sería el sistema 2. Por eso es importante que lo leamos de esa forma, porque si nosotros invertimos estos índices, para empezar, en la regla de la concatenación nos dice que los índices internos deben de coincidir para poder realizar esta relación entre el sistema que conlleva o que sigue, por ejemplo, estas dos matrices terminarían siendo mi matriz al final de cuentas, que representa el sistema del 3 al 1, por ejemplo. Así.
Y esto es derivado del índice. Hagan de cuenta que desaparecería lo de adentro. Y simplemente nos quedaría expresado como A de 3 a 1 por la operación que hacemos. Entonces, debemos de tener cuidado que estos índices coincidan, porque también eso quiere decir que si yo invierto, como lo platicábamos, si digo que va a ser del sistema 2 con respecto al 3, entonces aquí tendríamos que cambiar la posición de estos ejes, aquí tendríamos que representar en la horizontal el sistema 2 y en la vertical el sistema 3, y cambia la orientación que hay uno con respecto al otro, cambia la matriz. Entonces, tenemos que hacer esto de esa forma, guardando ese orden, y podemos hacer las operaciones en el sentido que sea, es decir, necesitamos realizar las operaciones de las matrices, la multiplicación de las matrices, y recuerden, no importa si nosotros agarramos primero estas dos matrices, por ejemplo, 2 y 0, y el resultado multiplicamos por esta última de 3 a 2, o lo hacemos de forma inversa, no hay problema, o si fueran multiplicarlos entre sí. Lo que no podemos hacer es cambiar el orden una vez que ya lo tenemos establecido. Eso sí lo tenemos de conservar. Entonces, ahorita lo que tenemos de hacer es primero obtener cada una de estas matrices de orientación de estos sistemas móviles que se encuentran y que van a estar adjuntos a algún elemento rígido, algún cuerpo rígido en el espacio, que más adelante los consideramos como los eslabones de nuestro manipulador. Entonces, vamos a ver. La primera matriz, en este caso, matriz de... vamos a empezar de 3 a 2. Sería igual. Y recuerden, hay que considerar la matriz generalizada de orientación, donde consideramos cada uno de los ejes. Voy a tratar de ponerlo aquí para que tengamos presente. En este caso, que sería X, Y, Z del sistema 3. De este lado vamos a tener X, Y Z del sistema 2. Voy a poner acá abajo el número del sistema. Ok. Entonces, en relación a esta matriz, vamos a ver que entonces el sistema del eje 3, X3 con respecto al X2, ¿cómo se encuentra? Lo de nuestra matriz generalizada, tenemos que hacer la multiplicación, y obviamente es la multiplicación del producto punto de los vectores unitarios, vectores que tienen magnitud, dirección y sentido, pero al tratarse de vectores unitarios, en este caso es 1. ¿Cuál era el producto punto entre ellos? 1, porque son paralelos. Excelente, sí, en este caso va a ser 1, son paralelos, y si analizamos cada uno de los demás sistemas, por ejemplo, lo voy a hacer de forma horizontal, el sistema Y3 con respecto a X2, pues en este caso Y3 está hacia abajo, X2 hacia la derecha, será 0, como lo hemos mencionado, y el eje Z está entrando en el plano de la pantalla, y X está hacia el lado derecho, por lo tanto también será 0, ¿no? ¿Qué va a pasar con respecto al eje X3, pero ahora con respecto a Y2? Pues YX va a ser 0, luego Y va a ser 1 y luego YZ 0. ¿No? Y YZ 0. ¿Pero cuál Y? ¿Cuál Y y cuál Z? No, o sea, Creo que se esa refería 0. como de 0, ¿no? Esta 0. Ok, sí. Sí, en este caso, pues X con respecto a Y, el X3 con respecto a Y son perpendiculares, ¿no? Y vamos a tener un resultado, un producto punto 0. Y con respecto a Y, Y2 con respecto a Y3, digo Y3 con respecto a Y2, al revés. Son paralelas, es 1. 1, Sería excelente. 1. Ok, y Z con respecto a Y.
Sería 0 porque 0. Z3 con respecto a Y2. Y2 estamos en 0 porque son perpendiculares. Finalmente, X con respecto a Z. 0. X es de forma horizontal, Z está entrando en el plano, es 0, muy bien. Y con respecto a Z, Y3. 0. 0, Pero Y finalmente Z con Z. 1. 1. 1, ahí está. Y si nos damos cuenta es la matriz identidad nuevamente porque si, de forma rápida cada uno de los ejes del sistema 3 con respecto a los 2 coincide en una matriz identidad, ¿no? Vamos a ver entonces qué nos quedaría en la matriz de 2 a 1. Voy a ponerlo así de esta forma, ¿eh? Para hacerlo más rápido. Va a ser igual, entonces X ya volvimos, ¿ya me escuchan? Sí, Ya, profe. sí. Es que, híjole, se está yendo mucho mi internet. Perdón. Entonces, les decía, el sistema, en este caso el móvil va a ser el sistema 2 y el fijo va a ser el 1. Cambian aquí, si se dan cuenta en la matriz anterior, el sistema 2 o los ejes del sistema 2 los consideramos de forma vertical. Ahora, al analizar el siguiente par de sistemas, el móvil, en este caso, ahora va a ser el sistema 2, aparecerá ahora de forma horizontal, y el sistema 1 será el fijo y aparecerá de forma vertical. Entonces aquí, X con respecto a X, X2 con respecto a X1, ¿qué sería? Paralelo. Son paralelos y el resultado del producto punto entre ellos va a ser 1. Perfecto. Me voy de forma de filas o columnas, como quieran analizarlo. Es decir, si me voy de columna, ese mismo X lo analizo el X2, pero ahora con respecto a Y, ¿cuánto sería? 0. 0, exacto, son perpendiculares, entonces el producto punto entre ellos va a ser 0. Uy, por ahí se mueve un poco, ok, vale. Y aquí abajo tendríamos entonces la proyección del eje X, pero ahora con respecto a Z, X2 con respecto a Z. Podemos ver que uno está hacia la derecha y el otro entra, también el resultado entre ellos va a ser 0. Me voy a la siguiente columna, y aquí en este caso sería el Y2 con respecto a todos los ejes del sistema 1. Y2 con respecto a X1, ¿cómo se encuentran? Igual 0, ¿no? Sigue siendo perpendicular. X, no, son perpendiculares. Híjole, se está cortando igual mucho, ahora yo también los escucho muy lentos. 0, porque son perpendiculares, en este caso Y2, con respecto a X1, están a 90 grados. Uno está hacia abajo y X1 está a la derecha y 90 grados entre ellos. Pero Y2 con respecto a Y1 sí están paralelos. Al estar paralelos, el producto punto entre ellos es 1, y Y2 con respecto a Z1 son perpendiculares nuevamente. Uno está hacia abajo, el otro entrando al plano, y el resultado será 0. Finalmente, el eje Z2 con respecto a X, por estar en la primera fila, es Z2 con respecto a X1, están a 90 grados, ya que Z está entrando y X está hacia la derecha.
¿Ahí ya se escucha? Sí, sí, profesor. Bueno, creo que es el manos libres. Déjenme ver. Vamos a continuar. Ok. ¿Hasta dónde me escuchan? Bueno, aquí no hay problema con la matriz de 2 a 1. Es una matriz de identidad porque corresponden cada uno de los ejes X2, X1, Y2 con Y1, Z2, Z1 y por eso es que obtenemos esta, ¿no? Vemos que X con respecto a los demás, pues es perpendicular, por lo tanto nos da 0, lo mismo que Y, coincide con Y, pero con respecto a los demás nos queda 0. Y por eso obtenemos esta matriz. La tercera matriz, que será nuestra matriz del sistema 1 con respecto al 0, va a ser igual a lo siguiente. Entonces tenemos que analizar ahora, en este caso el sistema móvil será el 1 y el sistema fijo será el 0. Analizaremos entonces X con cada uno de los sistemas. Entonces, X con respecto a X. X1 con respecto a X0, ¿cómo se encuentra? Están perpendiculares, dan 0. Son perpendiculares, efectivamente uno va hacia la derecha, el otro está saliendo del plano, habrá 90 grados entre ellos y el producto punto entre ellos será 0. Seguimos analizando ese mismo X, X con respecto a Y, ¿cómo se encuentra? X1 con respecto a Y0. Igual perpendicular. No, checa, en este caso X1 está del lado, está desplazándose Ah, hacia no, la sí, sí, sí. derecha y Son igual. paralelos. Son paralelos, exactamente. Entonces el producto punto entre ellos va a ser 1. Y ahora X1 con respecto a Z0. Perpendicular, ahora sí. Perpendicular. Va a la derecha, el otro Z va hacia arriba. Entonces tenemos un producto punto entre ellos igual a 0. Cambiamos de eje de referencia. En este caso ahora será el Y del móvil, que es Y1, con respecto a X. Y con respecto a X, vemos que Y está hacia abajo y X saliendo. Por lo tanto, hay 90 grados entre ellos, será 0. Y con respecto a Y, podemos ver aquí que Y está hacia abajo y Y0 está hacia la derecha. También tenemos 90 grados entre ellos. Y finalmente, Y con respecto a Z. Podemos ver que son paralelos, pero de sentidos opuestos. Por lo tanto, aquí vamos a tener un -1 que nos va a indicar este cambio de sentido. Y analizamos el último eje, que es el eje Z, Z1 con respecto a X0. Aquí podemos ver cómo ambos sistemas igual son paralelos, pero sentidos opuestos. En este caso se alejan uno de otro. Y también tendremos un -1 aquí. Y con respecto a X, perdón, Y con respecto, Z con respecto a Y, al revés, el último sistema, que es el Z, con respecto a Y, estará a 90 grados, vean, Z está entrando, Y está hacia la derecha, Y es 0. Entonces tenemos un 90 grados entre ellos, el producto punto será 0. Y finalmente el Z con respecto al Z del sistema de referencia 0, están también a 90, ya que uno está hacia arriba y el otro está entrando. Entonces tendremos 0. Y este sería mi matriz de orientación del sistema 1 con respecto al 0. Entonces, podemos ver aquí lo que les mencionaba, ¿no? De cuando tenemos un sistema, un eje que ya coincidió, en este caso, no vamos a tener tanto en fila como en columna, ningún otro uno. Si por ahí nos sale dos unos en la misma fila o dos unos en la misma columna, estamos ahí analizando de forma incorrecta los sistemas, los ejes, solo nos puede salir uno en cada fila, en cada columna, en todas las matrices, ¿no? Si por alguna razón tenemos dos unos consecutivos en columna o en fila, hay que checarlo detalladamente, ¿no? Ok, entonces aquí ya nosotros para obtener la matriz de 3 a 0 tendríamos que multiplicar cada una de estas matrices, es decir, las acomodaríamos de tal forma que a lo mejor yo, bueno, las voy a desplazar. Esta, lo voy a poner de este lado. Sí. Y esta otra también la puedo tener.
Para que nosotros seleccionemos de qué forma queremos hacer las operaciones, ya sea que empecemos con las primeras dos matrices, que serían estas, y el resultado multiplicarla por la última, o estas dos primeras de 3 a 1, y después el resultado multiplicarla por la de 0. ¿Por dónde quieren empezar? Primero las dos últimas. De 2 a 0 sería la multiplicar la matriz 1 a 0 por la matriz 2 a 1. ¿Está? Bien, entonces el resultado de esa sería una matriz que sería la matriz de... Es la primera, ¿no? ¿Ven? Entonces sería igual. Así. Entonces vamos a multiplicar, recuerden, fila por columna. Y eso será el primer componente. Cambio de fila o cambio de columna y me iré desplazando dentro de la matriz. Entonces vamos a hacer ahorita, por ejemplo, esta primera fila por esta primera columna. Recuerden, es elemento por elemento la multiplicación y vamos haciendo la suma de cada uno de sus componentes para obtener el valor final de esto. Entonces tendríamos 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0. Entonces este primer componente es 0. La suma de todos fue ceros y este primer componente sería 0. Si yo quiero irme de forma de vertical, calcular el siguiente, determinar el siguiente componente, me tengo que conservar la misma columna y cambio la fila que estoy analizando, ¿no? En este caso, bajo la fila y se estaría multiplicando por la misma columna. Aquí tenemos 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces el resultado de esta aquí sería 1. Y si nos vamos a la tercera, cambiamos a la fila, a la tercera fila, y mantenemos esa columna. Entonces sería 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, y 0 por 0, 0. Este componente sería igual a 0. Cambiamos de fila y volvemos a empezar. Cambiamos de columna, perdón, y volvemos a empezar con las filas. Y ahora voy con la segunda columna y vuelvo a iniciar con la fila 1. Entonces aquí sería 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, y menos 1 por 0, 0. Entonces este componente va a ser igual a 0. Bajo, es decir, cambio de columna, perdón, de fila, y mantengo la misma columna. En este caso sería 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, y 0 por 0, 0. Este componente es 0. Y el último, tendríamos tercera fila, segunda columna, 0 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1, más 0 por 0, 0. Entonces aquí tendríamos un menos 1. Y en la tercera columna, vuelvo a iniciar con las filas, pero ahora con respecto a la tercera columna de la matriz de la derecha. Tendríamos 0 por 0, 0, más 0, más por menos, menos, 1 por 1, 1. Entonces tenemos menos 1. Y el siguiente componente es la segunda fila, tercera columna. Tendríamos 1 por 0, 0, más 0, más 0. Tenemos 0. Y el último componente, tercera fila, tercera columna. 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, y 0 por 1, 0. Ahí está. Entonces, se dan cuenta, primero, en donde está el 1, ya ni en fila ni en columna deben de aparecer otra vez lo mismo para cada uno de los componentes. Aquí tenemos este 1, ni en fila ni en columna aparecen más. Quiere decir que pues, nuestros resultados, nuestras operaciones fueron correctas. Otra de las cuestiones que podemos identificar aquí, vean, es que precisamente la matriz que estamos obteniendo como resultado es igual a la anterior. ¿Por qué? Porque esta matriz que tenemos aquí, al estar los sistemas orientados de la misma forma, tanto el móvil como el pico, tenemos la matriz de identidad. Y recuerden que cuando multiplicamos con una matriz de identidad, ya sea que la premultipliquemos o la postmultipliquemos, tendremos como resultado la misma matriz. Entonces, esta ya sería mi matriz de 2 a 0 y la tendría que multiplicar por esta matriz, ¿no? La matriz que me hace falta, que sería de 3 a 2, para tener entonces finalmente la matriz que va a ser de 3 a 0. Entonces, tengo esta, pues sería igual a multiplicar lo que les decía, estas dos. Entonces, ahora en este caso,
la matriz que voy a obtener, la forma con la que voy a obtener filas de este por las columnas de esta otra, ¿no? Y de la misma forma vamos a obtener los siguientes. ¿Cuál va a ser la matriz resultante? El primer componente aquí va a ser igual. La primera fila, primera columna. ¿Cuánto es? 0. 0. Muy bien. En la siguiente. Segunda fila, primera columna. 1. 1. Tercera fila, primera columna. ¿Cuánto 0. sería? Ahí 0 también. Excelente. Nos cambiamos de columna y volvemos a iniciar con las filas. Primera fila, segunda columna. 0. 0. Ok. Segunda fila, segunda columna. 0. 0 también. Segunda fila, segunda columna. 0. Ok. Y tercera fila, segunda columna. Menos 1. Menos 1. Y en este caso aquí ya la última columna, ¿no? De los resultantes. Primera fila, tercera columna. Menos 1. 0. Menos 1. Menos 1. No escuché bien. Perfecto. Sí, menos 1. Y la siguiente, segunda fila, tercera columna. 0. 0. Y tercera fila, tercera columna. Es 0. 0. Y 0. Perfecto. Sí, sí, está bien. 0. Vean, entonces igual checamos. En filas sin columnas no aparecen otros unos. Está bien. En todas. Y nos percatamos que es exactamente la misma matriz que tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, de esta forma, esta matriz es una matriz de identidad entre estos dos sistemas, entre el 3 y el 2, y al multiplicarlo por el resultado de estos, nos vuelve a dar la misma matriz por tratarse de una matriz de identidad. Y aquí estamos analizando, dice que esta matriz o el sistema 3, pero ahora con respecto al sistema 0, tiene la siguiente orientación. Dice que el eje X3 corresponde con Y0. Veamos cómo está eje X3. Y sí, efectivamente, vean, está horizontal y Y0 está horizontal. Por eso tenemos aquí esta convención, ¿no? Recuerden que aquí va X3, Y3, Z3. Voy a poner. No debería de ponerlo, ¿verdad? Porque nos tenemos que ir acostumbrando a cómo van. Pero aquí sería X3, después sería Y3 y después sería Z3. Y de forma vertical, pues, que tendríamos aquí X0, Y0 y Z0. Entonces, al analizar este X coincide con Y0, ¿ves? Dice que son paralelos y en el mismo sentido. Y los flexionamos, lo vemos físicamente, el eje X está hacia la derecha y Y0 igual. Entonces, vemos que sí corresponde, sí coincide. Lo mismo tenemos aquí con Y. Y dice que coincide con Z0. Y3, vamos, Y3 dice que coincide con Z0, pero en sentido opuesto. Vemos este negativo, ¿no? Entonces, sí es correspondiente ese valor, ya que Y3 está hacia abajo y Z0 está hacia arriba. Y finalmente dice que Z3 corresponde con X0 en sentidos opuestos. Vemos que Z3 está entrando y X0 está saliendo. Entonces, podemos encontrar y verificar que efectivamente estas operaciones pues, fueron correctas. En este caso, estas orientaciones, ahorita lo que estamos determinando es qué orientación tiene el sistema más lejano con respecto a todos los sistemas que tenemos intermedios y en relación al sistema inercial o el sistema cero. En cuanto empecemos nosotros a mover todos estos sistemas, a hacerlos girar con respecto al anterior o con respecto a un sistema en específico, por ejemplo, puedo decir que voy a girar el 3 con respecto al 1, necesitaría primero hacer las rotaciones correspondientes con respecto a este eje para que el resultado de estas las pueda rotar con respecto a este otro anterior. Y aquí ya empezaríamos a involucrar las matrices de rotación que vimos en el punto anterior, en el tema anterior, y encontrar esa orientación final. Sin embargo, ahorita, en este momento, lo que estamos analizando es de forma estática esta partícula, por así decirlo, este objeto rígido en el espacio, cada uno de ellos con todos esos sistemas de coordenadas, estamos viendo qué orientación guarda cada uno de ellos con respecto al anterior, al fijo,
sin considerar ahorita ningún movimiento, ningún cambio de orientación, ¿no? Simplemente para determinar la orientación final que guarda este vector. Y entonces, bueno, lo podemos sacar por inspección de esta forma, como lo estamos viendo aquí, relacionar el sistema 3 con respecto al 0 y determinar su matriz de orientación. Pero, pues como nosotros lo tenemos que posteriormente hacer que nuestra computadora lo resuelva, o que algunos sistemas que van a estar embebidos en los manipuladores puedan resolver las cinemáticas y las dinámicas, necesitamos expresarlo de alguna forma, que a lo mejor para nosotros es evidente encontrar esta orientación del sistema móvil 3 con respecto al 0, pero que para estos sistemas pues tendríamos que hacerlo mediante esta concatenación, ¿no? Llevarlos a través de la relación que existe entre cada uno de estos sistemas rígidos o elementos rígidos, que serían los eslabones que van a, después, a posteriormente moverse. ¿Aquí alguna duda, algún comentario? No, profesor. ¿No? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Me encontraba mi imagen. Entonces, aquí vamos de la misma forma, a determinar las matrices de orientación que guarda cada uno de estos sistemas. En este caso, estos sistemas nos están representando las aristas de esta figura. Y lo que tendríamos que relacionar es la orientación de cada uno de estos puntos con respecto al sistema anterior. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema 5, que se encuentra aquí, el sistema 4, 3, 2, acá de este lado, el 1 y el 0. Ahorita vamos a considerar únicamente orientaciones, no vamos a considerar desplazamientos, después agregaremos el vector de posición para encontrar ese desplazamiento a través del espacio, ¿no? Ahorita vamos a analizar puras orientaciones. De tal forma que el objetivo es de encontrar, les decía, la orientación que guarda el sistema 5 con respecto al 0, llevar el último sistema con respecto al inercial, que nosotros lo podríamos hacer ahorita por inspección, de forma rápida, identificar cómo es que queda esta orientación con respecto al sistema. Pero en algunos casos, cuando estamos hablando de los elaboramientos de los manipuladores, pues lo tenemos que hacer a través de cada uno de estos sistemas que van relacionando este análisis, ¿no? Es decir, me voy a ir con cada uno de los subsistemas. También podría ser, vamos a ver más adelante las opciones en donde yo puedo cambiar de orden, es decir, yo puedo tener la relación que existe del sistema 4 con respecto al 2, por ejemplo, aquí así. O también podría encontrar la relación del 2 con respecto al 4 con matriz de transformación homogénea inversa. Más adelante lo veremos eso. Ahorita seguiremos este camino de llevar del sistema móvil al fijo, y en este caso el móvil sería el 5, y la intención es llevarlos al sistema de referencia 0,
pero vamos a pasar por cada uno de estos sistemas, de estos ejes. Ok. Entonces, aquí tenemos que analizar cada una de estas matrices de orientación. Por ejemplo, la matriz de orientación del sistema 5 con respecto al 4, ¿a qué sería igual? ¿Cómo se encuentra el eje X de 5 con respecto a eje X de 4? Perpendicular. Son perpendiculares, efectivamente. X está saliendo, digamos así, del plano de la pantalla y X5 está desplazándose hacia el lado derecho. Entonces son 0 entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa con ese X, X5, pero ahora con Y 4? ¿Cómo Son son? paralelos. En este Es caso paralelo. son paralelos, producto punto entre ellos será 1. Y ese mismo X con respecto a Z4, X5 con respecto a Z4, Perpendicular. perpendicular, es 0. Perfecto. Siguiente, que sería Y5 con respecto a X4. Perpendicular. Particular. Es perpendiculares, muy bien. Y5 con respecto a Y4. Igual Igual, perpendicular. 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 Perpendiculares. Y finalmente Y5, perdón, sí, Y5 con respecto a Z4. 1. Menos uno, ¿no? Menos uno. Sentidos opuestos, sí, efectivamente. Están en el mismo, en la misma dirección, son en el eje vertical, pero uno está subiendo, el otro baja, ¿no? Están en sentidos opuestos, por eso tenemos un menos 1. Perfecto. Y si se dan cuenta, pues ya encontramos en el eje, en X, en Z nos faltaría, perdón, en Y y en Z nos faltaría en X. Por lo tanto, el resultado de este debe de aquí de ser o 1 o menos 1, te lo vemos. Y es el eje Z5 con respecto a X4. Z5 con respecto a X4, ¿cómo están? Con sentidos opuestos es menos uno. ¿Cómo, perdón? Paralelo con sentidos opuestos. Ah, sí, correcto, sí. Paralelos con sentidos opuestos tendríamos un menos 1 y podemos ver de la siguiente forma. Entonces, los demás me deberían de dar 0, lo checamos, que es Z5 con Y4. Z5 con Y4, pues son perpendiculares, uno entra, el otro se pasa a la derecha, por lo tanto será 0. Y finalmente Z5 con respecto a Z4. Uno está hacia arriba, el otro está entrando, son perpendiculares, tendríamos 0. Y esa sería la primera matriz que encontraríamos en cuanto al sistema 5A4. Después necesitamos encontrar la matriz ahora de 4A3. Esta que sería igual, lo mismo, X, Y, Z. Aquí lo que podemos hacer es ya teniendo una noción un poquito más estructurada de cómo se van a ordenar cada uno de los ejes, es identificar con cuál coincide. Por ejemplo, en este caso, X4 coincide con Y3. Vean, y están en el mismo sentido y en la misma dirección. X4 coincide con Y3. Y obviamente, pues ni con X ni con Z va a haber una relación de X4. Ni con X ni con Z, perdón, ni con X de 3 ni con Z3. Vean cómo están a 90 grados. Entonces, ahí lo checaremos. En el siguiente, vemos que sería el eje Y de 4. Y Y4 coincide con ¿cuál eje? Con Z3, Con pero con Z3, sentidos opuestos. con sentido opuesto. Entonces aquí sería 0, 0, y aquí sería menos 1, porque se encuentran en sentidos opuestos. Y vemos también, nada más corroboramos, en X con X3 con Y4. Vemos que están a 90 grados, ¿no? X está hacia abajo, Y está hacia la derecha, el resultado será 0. Lo mismo aquí, Y4 con respecto a Y3 están paralelos. Vemos que sí, efectivamente son 0. Y finalmente aquí el eje Z de 4 coincide con el eje X en sentido opuesto. Tenemos menos 1. Y se dan cuenta, era la única fila donde nos hacía falta el 1, ¿no? Que ya tenemos aquí columnas, por lo tanto en filas
ya no aparecía, nos faltaba esta columna o esta fila que apareciera el 1 o un -1 en este caso. Y aquí en estos, pues será 0. Una forma un poquito más práctica y rápida de identificar los ejes de coordenadas, ¿no? Y de todas formas podemos verificar. Aquí sería el eje Z4 con respecto a Y3. Z4 con respecto a Y3 son perpendiculares de 0. Y Z4 con respecto a Z3. Z4 está subiendo y Z3 está hacia la izquierda. Vemos que igual están a 90 grados. Ok, vemos. Entonces, la siguiente sería del sistema 3 al 2. Lo mismo, ¿qué pasaría? Tenemos el eje X. X3, ¿con cuál coincide? Con Z2 en sentidos opuestos. Con Z2 en sentido opuesto, entonces vamos a tener aquí un 0. El siguiente también sería 0. Y este sería un -1. Porque está coincidiendo con el eje Z2. X con Z. Ahí está. Siguiente sería el Y. Y3, ¿con cuál coincide? Con Y2. Y2. Y sería Pues, 1. 1. Está, y con Z tenemos 0. Perfecto. Y entonces ya nada más nos queda en esta columna, en esta fila, que aparezca nuestro 1, que es el eje Z con el eje X. ¿Se dan cuenta? Están coincidiendo y van en el mismo sentido. Entonces tenemos un 1 aquí y en los demás tenemos 0 y 0. Ahí. Ok, veamos. Ahora, el sistema 1, el 1 con respecto al 2. Entonces vamos a tener A, 2 a 1, que sería igual, lo mismo. Tenemos el sistema 2 con respecto al 1. El sistema del eje X2 coincide con qué eje. Con Z1. Con Z1. Entonces aquí sería 0, 0. Y aquí sería 1 porque van en la misma dirección, ¿no? Ambos van hacia la izquierda. Ok. Siguiente eje que será el Y2. ¿Con cuál coincide? Con X1 en sentidos opuestos. Con X1 en sentido opuesto. Entonces nos ponemos 1. Aquí sería 0. Aquí sería 0. Y finalmente el eje Z, el eje Z2, ¿con cuál coincide? Con Y1 igual en sentidos opuestos. Y1. Con Y1, sentidos opuestos. Ahí está, ¿no? Porque Z está hacia arriba y Y1 está hacia abajo. Esta sería la matriz de 2 a 1. Y finalmente la matriz de 1 a 0 sería igual. X1, ¿con qué eje coincide? Del sistema 0. Con X0 en sentidos Con opuestos. X0 en sentidos opuestos. X1 con X0, pero sentidos opuestos, ¿no? Uno está entrando y otro está saliendo. Ok, entonces aquí, por lo tanto, este tendría que ser 0. Este también tendría que ser 0. Segunda columna, que sería el eje Y del sistema 1. El eje Y del sistema 1 coincide con qué eje del sistema 0. Con Z en sentidos opuestos. Con Z en sentido opuesto, ¿no? Entonces aquí sería 0, 0, menos 1. Y el último, que sería Z1 con respecto a los ejes del 0. Vemos, ya apareció en X, ya apareció en Z, tendría que coincidir con Y. Vemos, Z1 coincide con Y0, efectivamente, pero en En sentido sentidos opuesto. compuestos. Aquí sería 0, sería menos 1, y aquí sería 0. Y ahí está, entonces ahí ya tenemos nuestras matrices. Entonces lo que tenemos que realizar ahora, si queremos encontrar el
sistema 5 con respecto al 0, bueno, lo vamos a hacer aquí, pero lo tenemos que verificar haciendo las operaciones, ¿no? El 5 a 0, pues simplemente relacionamos esos dos. Pero les decía, por ejemplo, más adelante podemos, por medio de estas matrices individuales con la concatenación que tenemos, encontrar, por ejemplo, del sistema 4 con respecto al 2, o del 4 con respecto al 1, o después veremos que podemos cambiar incluso el orden, ¿no? A lo mejor del 1 con respecto al 4, etc. Dependiendo qué sistema de referencia necesitemos encontrar, podemos hacer por medio de estas operaciones los cálculos necesarios para encontrar esta orientación. Entonces aquí, recuerden, aquí tendríamos que encontrar, voy a poner acá, que la matriz de 5 a 0 pues es igual a multiplicar de 1 a 0 por 2 a 1 por 3 a 2 por 4 a 3 por 5 a 4. ¿No? Y recuerden que aquí lo que tendría que coincidir es estos números con los que empieza, ¿no? 4. Este empieza en 5, termina en 4, este empieza en 4, termina en 3, porque si no, no habría consecución en los índices o en los sistemas de referencia y no podríamos hacer esa en relación, ¿no? Tendremos que hacer todas estas operaciones para encontrar esta matriz de 5 a 0. Pero por inspección también podemos ver cómo se encuentra este sistema 5 con respecto al 0 para tener una forma de comprobar que estas operaciones que vamos a realizar se hicieron de forma correcta, ¿no? En este caso, el sistema 5 con respecto al sistema 0, ¿con en qué eje coincide? Por ejemplo, el X5 coincide con qué eje del sistema 0. Con Y. Con Y Y. sería 0, 1 y aquí sería 0. Perfecto. El siguiente, que sería el eje Y del sistema 5, ¿coincide con qué eje del sistema 0? Z. Con Z. Y sería negativo. Menos 1. Sería 0, 0 y aquí sería menos 1, porque están en sentidos opuestos. Y finalmente el Z5, con respecto, pues ya nada más nos quedaría con respecto al eje X. Z5 con respecto al eje X y vemos que sí coinciden, pero están en sentidos opuestos. Entonces vamos a tener un menos 1, 0 y un 0. Entonces, a esto es a lo que tendríamos que llegar al realizar estas operaciones. Y les decía, nosotros podemos empezar de la siguiente forma. Por ejemplo, yo podría hacer esta operación, esta matriz, y también la operación de estas dos, y el resultado de ambas lo tengo que multiplicar. Este sería el resultado, perdón, primero este resultado aquí, y este sería otra nueva matriz. Y yo podría multiplicarlo, estas dos, lo estoy haciendo complejo, estas dos, y después, pues con eso tendría esta nueva matriz, ya nada más lo multiplico por esta, y tengo el resultado, perdón, no se ve el color ahí. Y ahí está, esta sería mi matriz final, ¿no? En realidad les digo, no importa cómo lo realicemos, el chiste es no intercambiar las matrices, ¿no? Lo más fácil, pues que vayamos agarrando estos pares, y el resultado lo multiplicamos por esto, y el resultado por la que sigue, ¿no? Podría ser de una forma. Ahí. Ok. Es decir, vendría así, ¿no? Tendríamos que hacer estas dos operaciones y el resultado, pues por esta otra, y el resultado por esta otra, y el resultado por esta, que sería lo más sencillo. O al revés, ¿no? De estos dos, el resultado de estos dos lo multiplico así para llegar hasta el último, ¿no? Cualquiera de las dos formas es viable. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Izquierda o derecha? De ¿Izquierda? derecha a izquierda. Mejor de derecha a izquierda. ¿De cómo, perdón? De derecha a izquierda.
De derecha a izquierda. Ah, ok, del sistema 5 hasta el 0. Perfecto. Ok, vamos a empezar entonces. Entonces aquí vamos a hacer la siguiente operación. Entonces déjenme acomodar. Ah, lo podemos ir acomodando con esta. Voy a colocar esta, tendría que ir así. 4, 3. Y el resultado lo vamos a multiplicar por esto. Vamos a hacer 3 primero. ¿Vale? Entonces, el resultado de estas dos, pues me va a dar la matriz de 5 a 3. ¿Vale? Entonces, hay que ser igual el primer componente. Recuerden, es filas por columna. Sería 0. El primero es el, no. Ok, el primero es 0. Es fila, 0 por 0, 0, más 0, más 0. Perfecto. La siguiente, conservo esa columna bajo de fila. ¿Será igual? Cero. No sé si sería un 1. Ah, no, sí, 0. Sí, también es 0. Vemos que la segunda es 1, 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0. Ahí está. La tercera, y ya nos debe dar algún valor. Menos uno. Menos 1. Menos 1. Perfecto. Y vemos que coinciden en el medio, ¿no? El 0, menos 1 por 1, menos 1 y 0. Excelente. La siguiente columna. Uno. 1. La siguiente. Cero. 0. Excelente. Sí. Y la última tendría que ser También Cero. 0. también 0, ¿no? Sí. Que es la tercera fila por la segunda columna. 0, 0, 0. Ahí está. Muy bien. Y la tercera, volvemos a empezar Cero. en fila. Tenemos la primera columna. ¿Cuánto nos debería dar aquí? Ahí sería 0. 0. 0, muy bien. Y sí, debería ser 0 porque ya tenemos ahí nuestro 1 presente en esa fila. Vamos a checar. 0 por menos 1, 0. 0 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Excelente. La siguiente, segunda fila, tercera columna. Menos 1. Menos 1, muy bien. Y finalmente, tercera fila, tercera columna. 0 también. 0. Ok. Ahí está. Y esta sería nuestra matriz de 3 perdón, de 5 a 3. Entonces, esta la multiplicamos. Vamos a multiplicar por esta para que obtengamos la matriz de, en este caso, al multiplicar estas dos, tendríamos la matriz que va a ser de 2 a 5. Que sería igual. Otra vez, filas, columnas, recuerda. Estas filas por estas columnas. Tratando de conservar estos índices. Está en 5, termina en 3, pues empieza en 3, termina en 2. ¿Vale? Ok. Aquí queda igual el primer componente. Primera fila, primera columna. Menos 1. Menos 1, muy bien, sí. Siguiente, cambio de fila, misma columna, segunda fila, primera columna. 0.
0. 0. Muy bien, sí. Tercera fila, primer columna. 0. 0. Siguiente columna. Primera fila, segunda columna. 1. No. Cero. No, porque 0. si aparece un 1 aquí, ya tendríamos dos unos en la misma fila y estamos haciendo algo raro. Y Sí, perdón, profe. no, de 0 es esta primera fila, pero por la segunda columna. Sería 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0. Todos nos dio 0, entonces la suma de todos los componentes va a ser 0. Y obviamente ya no nos podría dar ahí un 1 porque ya apareció en esta fila. Nos puede dar aquí, en este, o en la tercera, ahí sí no tenemos todavía nada, ¿no? Pues, La segunda fila, segunda columna. ¿Cuánto es? 0. 0. Muy bien. Y tercer fila, tercer columna nos debe dar o 1 o menos 1. Menos 1. Menos 1, ok. Tercera fila es menos 1 por 1, menos 1. Y todos los demás son ceros. Aquí queda eso. Ok. Tercera columna. Primera fila, tercera columna. 0. 0. Sí. Segunda fila, tercera columna. Menos 1. Menos 1. Menos 1, muy bien. Y tercera fila, 0. 0. Ahí está. Esa sería nuestra matriz de 2 a 5. Perdón, de 5 a 2. Entonces ahora ya la multiplicamos por la matriz 2 a 1 para obtener nuestra matriz de 5 a 1. Sería A de 5 a 1, va a ser igual. Bueno, otra vez, filas, pero ahora sería la fila de este. Y esta ahora se convierte en columnas, ¿no? Por la posición en la que se encuentran las operaciones de suma. Ok. Primer componente, primera fila, primera columna. 0. 0. 0. La segunda fila, primera columna. 0. Bien. Aquí deberíamos de tener un 1 o un menos 1. Menos 1. Menos 1. 1, muy bien. Segunda columna. Primera fila, segunda columna. 0. ¿No? Aquí, segunda fila, segunda columna. 1. 1. Y bien, ahí. 1. Y obviamente aquí en este debería haber 0, ¿no? 1, que es tercera fila, segunda columna, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por menos 1, 0. Todo. Ahí. Tercera columna. Nos debería dar aquí algo. 1. 1. Tercera columna, vemos que es un menos 1 por menos 1, nos da 1. Ahí está, muy bien. Y aquí segunda fila, Estos son 0. 0. Tercera fila, tercera columna, 0. 0. Excelente. Ahí está. Esta es nuestra matriz de 5 a 1. Y finalmente esta ya nada más la vamos a multiplicar por esta otra para obtener la matriz final de 5 a 0. Sería A, 5 a 0 igual. Veamos, hagamos la operación. Tenemos primera fila, primera columna. 0. 0. Bien. Segunda fila, primera columna. 1. 1. Sí, que nos dio menos 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y menos 1 por menos 1 me da 1. Ok. Tercera fila, primera columna. 0. 0. Y aquí ya multiplicaríamos otra vez primera fila, pero ahora por la segunda columna. 0. Excelente. Y segunda fila, segunda columna. 0. Aquí ya nos debería dar el valor, ya nos dio los otros dos ceros. Sería tercera fila, segunda columna. Menos 1. Menos 1, muy bien. Y finalmente la tercera columna, aquí nos debería dar el valor. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y aquí sería 0 y 0 por la multiplicación de las filas. Y podemos ver que sí, vemos que coincide lo que obtuvimos por inspección
analizando los temas de coordenadas visualmente con lo que hicimos a través de nuestras operaciones. La ventaja de que cuando hacemos esta regla de concatenación podemos encontrar información intermedia sin necesidad, bueno, esto obviamente al programarlo, al decirle a nuestro sistema que va a realizar los cálculos de nuestro robot, poder encontrar puntos intermedios en las posiciones, ¿no? O relaciones. Por ejemplo, esta matriz que está aquí, de 5 a 3, podemos obtener información de ella, ¿no? Dice que el eje X5 coincide con el Z3 en sentido opuesto. X5 con el Z3 y están en sentido opuesto. Esa es la información que nos da esta matriz, ¿no? Otra también nos dice que el Y5 coincide con X3. Y5 con X3 ya están en la misma orientación. Perfecto. Y también nos dice que Z5 coincide con menos Y3. Z5 con menos Y3. Ven esta relación. Entonces, al hacer estas operaciones, al poder sacar esta concatenación de todos los sistemas intermedios, también puedo encontrar información entre estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, les decía, si yo quisiera de 2 a 1, pues debía haber multiplicado, perdón, de 2 a 0, pues sería, por ejemplo, haber multiplicado esta de 2 a 1 por 1 a 0. Nos decimos que aquí ya llevamos acumulados desde atrás, tendríamos la información de 5 a 2, de 5 a 3, etcétera, ¿no? Pero también podemos hacer estas relaciones sacando estas operaciones. Más adelante lo veremos con la matriz de transformación homogénea. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿No? No. Ok. Vamos a dejarle hasta aquí por esta sesión. En la siguiente vamos a platicar un poquito ya sobre estas, ahorita lo único que estamos analizando son orientaciones. Pero como pueden percatarse en esta imagen, esos sistemas de coordenadas ya se están desplazando, ya tenemos un desfasamiento, no solamente considerar la orientación, sino también en qué posición se encuentra. También necesitamos ir relacionando ese parámetro de posición dentro del análisis que vamos a hacer para identificar la orientación y posición de un objeto rígido, de un cuerpo rígido en el espacio con respecto a un sistema inercial o sistema de referencia. Entonces, en la siguiente sesión platicaremos de lo que se conoce como la matriz de transformación homogénea. A diferencia de las matrices de rotación o de orientación, pues contemplan ya lo que era el vector o el vector de posición o el punto de posición para poderlo contemplar dentro de este análisis. Capturar esto. Y bueno, les decía, ya empezamos a considerar una matriz de transformación homogénea, que es una matriz compuesta, no es una matriz natural, es decir, esta matriz nosotros la vamos a formar con algunos otros valores. Si se percatan, esta parte ya lo habíamos visto, que es nuestra matriz de rotación, y cuando lo multiplicamos por un vector de posición, el vector, lo que vamos a tener como resultante era un vector de posición nuevo, en función de las rotaciones que se hicieran. Entonces aquí lo que se va a hacer es considerar individualmente esas rotaciones, pero desde un punto en el que cada sistema que estemos analizando tendrá su propio desplazamiento. Y veremos también que tiene algunas otras componentes que en el caso nos van a permitir completar una matriz cuadrada, porque es más fácil operar con las matrices cuadradas que con matrices que no son de las mismas dimensiones a la hora de hacer esta regla de la concatenación, ¿no? Pero bueno, les decía, eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Hasta aquí vamos a dejarle para no devolver temas, no nos va a dar tiempo de terminar entonces, la siguiente sesión continuamos con este. Ok, sí, está bien, profesor. Bueno, pues si no hay dudas, no hay comentarios, nos vemos la siguiente clase. Tengan un bonito día. Cuídense. Gracias, igualmente, profesor. Gracias. Nos vemos. Igualmente.